Alfonso Leza, Punta del Este. Y ustedes Bueno, de acuerdo a lo que habíamos prometido, ya está aquí con nosotros en vivo, en el Enjoy, en el Hotel Enjoy, al cierre de la jornada de hoy, aunque todavía no terminó el encuentro, el ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira, que es uno de los organizadores y de los que más remó para que esto se hiciera acá. Ministro, viene de darle el premio a Danilo Orbilla. Sí, un momento muy lindo que reunió a mucha gente del periodismo uruguayo y también a mucha gente de fuera del país. Por ejemplo, estaba el presidente de la CIP, un reconocimiento a la trayectoria de un periodista que dejó una huella muy profunda en el periodismo uruguayo y que además fue un formador de muchas generaciones de periodistas. Bueno, fue un momento muy emotivo y creo que muy lindo con el que cerramos el día de hoy. ¿Y digamos, cuál es la conclusión que está sacando primaria de esto, que no era nada fácil de organizar? Creo que eran unos 800 personas que vinieron, de más de 70 nacionalidades. ¿Cómo está saliendo la parte esa? Bien, estamos muy contentos. La verdad que fue una apuesta fuerte, ¿no? Cuando nosotros decidimos embarcarnos en esto, hace un año la pandemia recorría el mundo. Nosotros queríamos creer que a esta altura del año 2022 iba a estar superada, pero no había ningún lugar donde eso estuviera firmado. Y además hacía 2 años que esta actividad se hacía de manera virtual. Entonces también teníamos la duda de, bueno, ¿van a volver a la presencialidad? Y la verdad es que las cifras son muy buenas, bastante más de 1000 invitados extranjeros, 86 países, delegaciones muy interesantes y además una repercusión muy grande en todo el mundo porque una parte importante de la gente que está son periodistas, trabajan en agencias, son dueños de medios. Y algunos hacían sus programas en directo, como Sí, Carmen sí. Aristegui, que estaba haciendo el programa todos los días de la radio, ¿no? Y también, muy simpático, un stand donde había un equipo de estudiantes de periodismo de UTU. Exactamente, Que estuvieron todo el tiempo transmitiendo y haciendo muy buenas entrevistas. Y en el contenido, digamos, recién teníamos a la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas y hablaba de cosas que se reiteraron en las mesas. Era muy difícil estar en todos lados porque había varias cosas a la vez durante horas, pero hubo mucho en común. Las amenazas a los periodistas, en los desafíos digitales en cuanto al agravio, las presiones a los periodistas, pero también los desafíos a la sobrevivencia de los medios. ¿Qué pudo percibir? Además, usted habló con mucha gente en estos días. Ahí si estuviéramos en el Parlamento, iríamos en el ambulatorio, ¿no? Sí. A mí lo que más me gustó es que no se eludieron los problemas. Se habló clarito de todo ese catálogo de desafíos que son serios, que son graves, que hacen de la profesión periodística una profesión peligrosa para quienes lo ejercen. Esto suena raro dicho en Uruguay, porque en Uruguay no estamos acostumbrados a eso. Pero uno habla con gente de una variedad enorme de países en donde el asesinato de periodistas o la desaparición de periodistas es una situación relativamente frecuente, lamentablemente frecuente. Y además de que es una profesión de riesgo para quienes la ejercen, la propia profesión está enfrentada a desafíos que si no los manejamos bien, efectivamente pueden afectar su supervivencia. Entonces, no es que tengamos las respuestas, la verdad que no, pero estamos, y creo que eso fue una buena cosa, en un paso que es importante, que es reconocer los problemas, entender la gravedad de los problemas, entender la lógica de los problemas, y todo eso son condiciones para empezar una búsqueda de soluciones y de construcción de los acuerdos que van a ser necesarios para aplicar esas soluciones. ¿El Estado puede hacer algo, el gobierno en que esté puede hacer algo para apoyar la no desaparición de medios tradicionales, para que no ocurran las cosas que ocurren en las redes? Muy difícil eso, ¿no? Lo que pasa es que lo que se viene es la necesidad de acuerdos muy globales que pasan por encima de fronteras estatales. A ver, uno de los grandes problemas que tenemos es que una parte, o que tiene los medios, es que una cantidad grande del dinero que antes iba para publicidad en los medios, ahora va para publicidad a las redes sociales o a las grandes plataformas. Y eso significa desaparición de medios, reducción del tamaño
de las redacciones, disminución de los ingresos de los periodistas profesionales. Ese es un problema muy serio. Ahora, ese problema, tal como está planteado, es un problema global y por lo tanto necesita soluciones globales. Ayer el presidente de la República, en su discurso, entre otras cosas, dijo cuanto menos se regule, mejor, algo así. Pareció, entre otras cosas, una alusión directa a la ley de medios. No hay que mezclar los objetivos con los instrumentos. Somos un gobierno enamorado de la libertad, no solo en materia de medios. Recordemos que en plena pandemia, cuando algunos nos pedían que encerráramos a todo el mundo en sus casas, nosotros apostamos a la libertad responsable. Y ese concepto de libertad responsable lo aplicamos a todas las áreas, también a la comunicación. El problema con la comunicación es que con demasiada frecuencia lo primero que se le ocurre a mucha gente es regular, controlar, limitar. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque ¿cuál es el límite entre lo que claramente debe ser controlado y regulado y lo que en realidad no me gusta? Entonces hay una especie de pendiente resbaladiza y cuando uno está en el gobierno siente muy fuertemente que tiene que reprimirse en ese sentido y decir, bueno, no vamos a hacer nada que nos lleve en una dirección que pueda terminar limitando las libertades de expresión y de prensa. Usted, como otros que están aquí, y bueno, y no solo aquí, se despertaron hoy con la sorpresa de que Reporteros Sin Frontera había ubicado a Uruguay varios puestos abajo de donde estaba antes en materia de libertad de expresión o de libertad de prensa. Después hubo una explicación de que hubo un cambio metodológico. ¿Cómo ve eso? ¿Usted piensa que hubo un cambio en ese sentido negativo desde que asumió el nuevo gobierno? A ver, que hubo un cambio metodológico, lo hubo porque la propia organización lo declara. Después hay una serie de problemas que estamos evaluando, pero que parecen indicar que este cambio metodológico es problemático. Por una parte hay saltos de un año a otro que no son muy explicables, ¿no? Por ejemplo, Uruguay baja muchísimos puntos en este ranking y muchas posiciones hasta quedar en el puesto 44 y al mismo tiempo Argentina sube muchísimos puntos para quedar en el puesto 29, muy por encima de Uruguay. México creo que también subió. Bueno, ¿qué pudo haber pasado en un año que justifique una cosa así? O cosas mucho más raras. Uruguay pierde posiciones de un año a otro y Bielorrusia gana posiciones. Ayer se le dio un premio, UNESCO le dio un premio a una organización de periodistas bielorrusos. Sí, el Premio Mundial del Periodismo, de la Libertad de Prensa. Efectivamente, de una organización de periodistas que fue declarada ilegal. Y hubo un momento muy emotivo en el que el periodista bielorruso que vino a Uruguay a recibir el premio recordó a los miembros, a los periodistas miembros de su organización que habían sido asesinados en los últimos años y mostraban las fotos, y yo no los conté, pero eran 7 u 8. Entonces hay algo raro que de un año para otro un país que está en esa situación mejore posiciones y un país como Uruguay empeore notoriamente. Pero ese es solo un problema, el problema de la transición de una metodología a la otra. El otro problema que vemos es que los resultados de la nueva metodología no son muy consistentes. O sea, hay países, no voy a dar nombres porque no quiero meter a Uruguay en una discusión diplomática, pero hay países que quedan por encima de Uruguay en el ranking donde mueren periodistas. Hay un país que queda por encima de Uruguay en el ranking que en plena pandemia aprobó una ley por la cual un periodista podía ir preso hasta 6 meses si informaba inadecuadamente sobre el COVID, dejando en manos del gobierno definir qué significa informar inadecuadamente. Entonces, esto ya no es un problema de qué es lo que pasa de un año a otro, esto es un problema de que la foto que nos está presentando ese ranking no parece compadecerse mucho con lo que sabemos que ocurre en muchos lados. Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos, Uruguay no tiene un problema. ¿Fue casual que apareciera hoy justo en plena... No, pero eso es normal porque esta organización, que es una organización internacional, aprovecha el Día Internacional para hacerlo. Yo lo que quisiera decir muy simplemente es, Uruguay no tiene un problema con la libertad de expresión, no tiene un problema con la libertad de prensa,
parecería que Reporteros Sin Fronteras en este momento tiene un problema con su metodología de trabajo. Pero eso lo tienen que evaluar ellos y a ellos les corresponde decidir qué hacer al respecto. Muy breve, el otro informe que se conoció que habla de cerca de 80 amenazas de CAINFO a la libertad de información. Eso... No coincide con la imagen que tenemos, ni coincide con la imagen que el mundo tiene de nosotros. Creo que en esto hay que ser claro, no hay país del mundo donde la situación sea perfecta. La perfección en los asuntos humanos no existe y siempre puede haber algún episodio preocupante y está bien conocerlos y está bien estar atentos para reaccionar. Pero la verdad es que nuestra visión es que en conjunto Uruguay está muy bien en este tema. Siempre tenemos que estar atentos, siempre tenemos que estar vigilantes, siempre tenemos que estar dispuestos a que nos digan acá hay algo que está mal. Y en ese sentido está muy bien que existan organizaciones de esta naturaleza, aun cuando uno personalmente pueda sentir que se le fue un poquito la mano en alguna cosa u otra, pero yo prefiero que existan a que no existan. Para terminar, ¿qué eco recibió de las personalidades que estuvieron acá? Bueno, hoy había embajadores en lo de Arbilla, de todas las personalidades que venían de distintos lados del mundo respecto a lo que fue el evento. El evento, la propia UNESCO lo considera muy exitoso. Hoy se fue del país la directora general, muy satisfecha, diciendo que este encuentro marca un estándar que va a haber que tratar de cumplir en los siguientes. La organización anduvo muy bien, pero anduvo muy bien el diálogo con UNESCO para no ser simplemente una sede, sino para ser un coorganizador. Participamos en la elaboración del programa, en la definición de los temas, en la conformación de los paneles de discusión. Hubo toda una línea de actividades uruguayas que formaron parte del programa general y creo, la verdad es que está siendo, ¿no? Porque todavía no terminó. Sí, está siendo. Una muy linda experiencia para todos. Doctor Pablo da Silveira, Ministro de Educación y Cultura, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa del nuevo ciclo de periodistas. Primer programa. Hay mucho más, como decían hoy nuestros compañeros allí en piso. Volvemos con ustedes y bueno, ustedes van a seguir con todos estos temas y en próximos programas también vamos a continuar. Muchas gracias, ministro. Un gusto y gracias por este ratito.